hoy la clase de bioética, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes están matriculados en las dos clases, la de liturgia, que impartimos los martes, y también la clase de bioética de los miércoles. Bueno, yo sé que para algunos a veces les cuesta trabajo cambiar, ¿verdad?, de la asignatura para darse cuenta cuál es la que estamos, pero poquito a poco vamos a ir dándonos cuenta de las diferentes clases, y así poder entonces ubicarnos bien en cuál clase estamos. Algunos ayer colocaban en el chat preguntas de bioética, por eso lo estoy diciendo, para que todos aquellos que tenían ayer las preguntas de bioética, y también aquellos que se les quedó por alguna razón de tiempo sin contestar la pregunta de bioética que habían colocado ustedes el miércoles pasado, pueden hacerlo con mucha libertad. El día de hoy ya pueden colocar sus preguntas en el chat porque quiero responder a sus preguntas y quiero sobre todo pues hablar con ustedes sobre estos temas que son tan importantes, pero me gustaría partir desde lo que es la duda, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algo que quiera aclarar o algún mensaje que quiera transmitir, pueden utilizar el chat para hacerlo. Vamos entonces a comenzar nuestra, nuestra clase de hoy. Eh, voy a, voy a comenzar hablando del tema de la concepción, ¿verdad? Que es el tema que les traigo hoy. Yo sé que ustedes tienen muchas dudas sobre esto. Obviamente vamos a hablar mucho sobre la concepción, la vida, porque la bioética se trata precisamente de este estudio de la moral católica sobre todo lo referido a la vida humana. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la concepción. Y por lo tanto, quisiera, antes que nada, ¿verdad?, que nosotros habláramos ahora sobre este tema de la concepción en la doctrina católica, para comprender bien el tema de la concepción, el tema de la contraconcepción o planificación familiar, y podemos así entonces tratar de solucionar algunas dudas que tengamos al respecto. Voy a dar la posibilidad hoy también de que ustedes dialoguen, porque se está pareciendo mucho a una conferencia, a nuestras clases, y a mí ustedes saben que me gusta que dialoguen, que participen. Por eso quisiera que podamos dialogar hoy sobre estos temas que son tan importantes para nosotros y para toda la Iglesia Universal. Entonces, vamos a comenzar partiendo, ¿verdad?, del presupuesto de que Dios, como ustedes saben, ha creado al hombre y la mujer con un sentido de procreación, ¿verdad? O sea, Dios ha dado al hombre y a la mujer una tarea especial, que es la tarea de la procreación y la educación de la prole. O sea, cuando dos personas, eh, hombre y mujer, establecen un matrimonio que es un matrimonio eclesiástico, como ustedes saben, su misión es la misión de procrear, o sea, de tener prole. Pero no solo eso, sino que también tienen la misión de la unidad. O sea, el matrimonio tiene dos misiones, la procreación y la unidad matrimonial. ¿Por qué la Iglesia nos habla de la unidad matrimonial? No solamente la procreación, o sea, no es como que se junta un hombre y una mujer solo puros para tener hijos, no, porque no es
el único objetivo del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano está llamado a tener hijos, pero también está llamado a vivir en unidad. Y por lo tanto, hay, por ejemplo, matrimonios que no tienen hijos. ¿Por qué? Porque uno de los dos es infértil o porque los dos son infértiles. Entonces, aunque sean infértiles, sigue teniendo validez el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, como ustedes sabrán, tiene también la tarea de mantener en unidad, ¿verdad? En unión al hombre y a la mujer. Entonces, si un hombre y una mujer se juntan, pero no pueden tener hijos, entonces no pueden procrear, pero sí pueden mantener una vida en comunión, una vida unidos. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la visión judía era solamente la procreación, y una pareja que no tenía hijos es una pareja maldita, decían para ellos, ¿no? No estaba bendecida por Dios. Recuérdense toda el afán, ¿verdad?, que tenía ustedes se recuerdan, ¿verdad? Zacarías e Isabel, porque no podían tener hijos, y la culpa era de Isabel, supuestamente, por el hecho de que no podía procrear. Acuérdense que antes le echaban las culpas a la mujer, ya no, ya sabemos que puede ser también un hombre infértil y la mujer ser tranquilamente fértil. Entonces, la culpa, al parecer, ¿verdad?, era de Isabel, pero Dios le dio entonces un hijo en la vejez. Sin embargo, para nosotros, para los judíos era una maldición, para los judíos no tenía sentido ese matrimonio. Para los católicos sí tiene un sentido, porque obviamente siempre y cuando la pareja no esté cerrada a la vida. Si es que la pareja se cierra a la vida, ya es diferente, pero si la pareja está abierta a la vida, sin embargo, allí entonces hay matrimonio válido, matrimonio cristiano válido. Ok, vamos a entrar entonces en materia de que el matrimonio cristiano está abierto a la procreación y a la vida, y por lo tanto, todo aquello que interrumpa lo que es la procreación está fuera del plan de Dios, porque el plan de Dios es la procreación. Pero vivimos obviamente en un mundo donde hemos alcanzado un nivel de desarrollo tal que obviamente el matrimonio puede también planificar lo que es la procreación, la prole. Entonces, en este caso, ya el matrimonio cristiano se ve ante una posibilidad, ¿verdad?, de mantener lo que es la procreación planificada. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Vamos a responder, claro, obviamente, las preguntas que van apareciendo en el chat y que sean importantes para que nosotros podamos irlas respondiendo en ese sentido. Después yo les voy a hacer también algunas preguntas a ustedes, porque yo quiero que ustedes participen también y que podamos todos, ¿verdad?, escuchar las diferentes proposiciones en torno a lo que es la materia moral cristiana. Voy a presentar este caso del chat, porque me parece importante para comenzar. Buenas noches, padre. Mi pregunta fue si por hemorragias estaba a punto de tener anemia de 3er grado, me tuvieron que quitar la matriz, encontraron un tumor. A raíz de esta situación perdí bebés. De hecho, uno de ellos llegó a tener 2 meses y murió. Me hicieron un legrado urgente. Sí, estos legrados son legrados terapéuticos. Acuérdense que no es lo mismo una persona que está, una chica, una mujer que está embarazada y que se va a hacer un legrado porque simplemente no quiere tener un niño, a cuando se trata de un legrado terapéutico. Entonces, un legrado terapéutico, obviamente, en este sentido, tenemos que ver la decisión, ¿verdad?, de la madre, y la decisión, en este caso del médico, para poder salvar una vida. Porque aquí hay en juego dos
dos situaciones. Está en juego la vida del niño, está en juego también la vida de la madre. Entonces, hay que valorar si está en juego una sola de las dos o si está en juego las dos, porque las decisiones a veces son difíciles de tomar. Y aquí es donde se trata del dilema moral. Cuando nosotros hablamos de un dilema moral, es un dilema de qué es lo que puedo hacer, cuál es la decisión que debo tomar. Entonces, para tomar una decisión hay que tomar en cuenta muchos aspectos que son importantes. Entonces, claro, obviamente, aquí tenemos que, y me gusta este caso, porque quiero que sea un caso que podamos debatirlo. Y lo voy a abrir el chat, voy a abrir la posibilidad de que ustedes reactiven su micrófono. Recuérdense siempre que cuando damos la posibilidad de reactivar los micrófonos, aquellas personas que tal vez no se dan cuenta, abren su micrófono y hay alguna bulla en la casa o algún sonido de alguna manera que pueda interrumpir la clase, traten entonces de cerrar sus micrófonos, porque no podemos estar ahí cerrando todos los micrófonos, por eso es que bloqueamos todos en general um, para poder escucharnos. Entonces, si tienen alguna idea que quieran compartir o algo, pues pueden abrir su micrófono, pero sin embargo, si ven que hay alguna bulla o algo que puede interferir la clase, traten de mantener el micrófono silenciado. Pero bueno, voy a dar la posibilidad de abrir el micrófono y mi pregunta es la siguiente para ustedes. Este caso que han escuchado, hay una mujer, ¿verdad? Se le están presentando hemorragias. Está a punto de tener una anemia de tercer grado, o sea, que ha bajado mucho su hemoglobina, obviamente está perdiendo mucha sangre y por lo tanto ha perdido hemoglobina. Le quitan la matriz donde encontraron un tumor y a raíz de esa situación pierde un bebé y de hecho, ¿verdad? Uno, como dice, llegó a tener 2 meses y murió, o sea, fue un aborto espontáneo. Cuando decimos aborto espontáneo, parece que es diferente de lo que es el aborto cuando lo decide la madre. Esto es un aborto espontáneo, quiere decir que obviamente el bebé no se logró por X motivo, por situaciones fisiológicas de la mujer, y entonces le tienen que realizar un legrado urgente. Yo pienso que más que un legrado le hicieron una operación completa, porque se encontraron incluso un tumor en la matriz. Pienso que obviamente la hemorragia sea debida al tumor en la matriz y por lo tanto tienen que haber hecho seguramente una histerectomía total, por lo tanto seguramente digamos que te vaciaron completa, como se dice en argot popular, decimos no, la vaciaron porque le quitaron prácticamente todo lo que son los órganos internos reproductivos de una mujer, porque claro, al encontrar un tumor lo que hacen es generalmente tratar de eliminar todo lo que esté relacionado con el tumor. Mi pregunta es, aquí está una situación en juego. Obviamente está la vida del bebé, está la situación de la madre. Ustedes, como creyentes, desde el punto de vista moral, imagínense que sean, no sé, un consultor espiritual o un hermano de la iglesia o alguien que esta hermana le está pidiendo un consejo, le está diciendo, mira, tengo esta situación. ¿Cómo ustedes reaccionarían? ¿Qué le dirían? ¿Qué ideas ustedes tienen a raíz de esta situación? Me gustaría escucharles. Voy a reactivar sus micrófonos. Déjenme solamente un segundito para buscar la opción que a mí siempre se me pierde. Y entonces, ya. Ya la encontré. Ok. Ya les di la posibilidad de reactivar los micrófonos. Entonces, a alguien que quiera participar. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, padre. Soy Sandra. Sandra, Saludándole, adelante. pues, y con toda alegría nuevamente, pues, uniéndonos a este nuevo curso que me parece sumamente interesante y actual, pues eso es lo que está ahorita debatiéndose en el mundo. Padre, primeramente, como persona creyente que soy yo,
Yo soy una persona pro vida desde el momento de la concepción, porque ese es la parte que nos da Dios. Dios es el único que puede dar la vida y el único que puede quitarla. No importa lo que sea. Ahora, si yo fuese una consejera que viniera esta persona a pedirme un consejo por su situación, no dependió de ella, pues simplemente este aborto se dio porque tuvieron que extirparle su órgano reproductivo a causa del tumor. Lo que yo le tratara más bien es de acercarle mucho más a Dios y que acepte una decisión que no fue ni de parte del médico ni parte de ella el que haya perdido a la criatura, sino más bien son designios del Señor, y que más bien se trate de acercar más a Dios y aceptar su voluntad. Pues ahí sí, a ella hay otras posibilidades, como por ejemplo la adopción, diga usted. Pero caso muy opuesto sería si es que ella, por su voluntad, quisiera abortar simplemente porque no quiere al bebé. Entonces ahí sí entra la ética personal de la persona, ¿verdad? Para poder decir, oh, este bebé yo no lo quiero y me voy y me lo saco. Pues eso no es una interrupción de embarazo, eso es una finalización de una vida, o sea, es un crimen por donde lo vea. Entonces, no es como ahora le están diciendo una palabra de que, oh, voy a interrumpir nada más el embarazo. No, porque luego de que se hace el aborto, no es que el bebé va luego a vivir, no. De una vez por todas es que se acaba con eso, se acaba la vida del bebé. Porque si nos damos cuenta, desde el momento que las dos células se unen en el útero, desde ahí empieza la vida. Entonces, nosotros no somos quien para cortar la vida. Somos las madres, en tal caso, somos las que prestamos un útero para que siga adelante este nuevo inicio que vendría a ser la vida de otro ser humano. Esa es mi idea, padre. Muy bien, gracias. Gracias por tu intervención. ¿Alguien más? Yo, buenas, hermano Humberto, sí. Yo también diría que en base a las explicaciones que nosotros hemos recibido, antes yo no tenía esa apreciación de poder discernir en cuanto a eso, pero ya que basándonos en las explicaciones que dio anteriormente y viendo la necesidad que había, ya eso no correspondería el creerse que es un pecado, sino que fue por una necesidad. Exactamente. Porque en vez de ser una vida, iban a ser dos. Exacto. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? Hola. Buenas noches, padre. Sí. Adelante. Buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, pues, en mi opinión, la verdad es que ahí se corre el riesgo de la mujer que le hacen el degrado y va pues la vida, en ese momento de la vida ya de ella. Y creo pues que uno hay que decirle que se acerque a Dios, que tome en cuenta de que Él nos da también la vida en ese punto, y pues todo viene por voluntad de Él, y pues que Dios nos ama a todos igual. Hay momentos que no podemos nosotros como personas tomar decisiones que a veces no vienen de nosotros. Hay casos donde también veo que hay parejas que por X o Y razón, motivo, de pronto planificaron por mucho tiempo, apoyaron el aborto, y hoy en día estas parejas ya quieren tener una familia o unos hijos,
Y hoy, pues, por hoy ya esta familia, pues, lamentablemente, tanto que han recibido de tantas pastas o inyecciones, no pueden tener familia. Pues esta es mi opinión, padre, pues uno debe acercarse más a Dios y siempre ver también la voluntad de Él. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Todo aquello que ustedes están diciendo, aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Hay alguien que quería? No, no, no. Déjame silenciar. Ok. Am, Yo, una cosa, sí, sí hay alguien que quiera hablar, pero no sé. buenas noches. Buenas noches. Así bien. Mi nombre es Telma Telma. Samayoa. Ok, Telma, sí. Adelante. Para complementar un poco este tema, ¿verdad? Yo tuve un caso de pérdida de matriz a causa de un tumor, pero antes de, primero el tumor en el ovario y quedé con la matriz. Luego tuve 3 abortos espontáneos. El primero fue un legrado, los otros 2, pues como fue en reproducción primaria, no necesité de legrado, pero a consecuencia de eso, pues el doctor recomendó retirar la matriz por un propenso cáncer. Entonces yo ya no tuve familia con mi esposo y quedamos así. Al principio eso afectó mi relación y mi vida porque me sentía frustrada. Y yo decía, ¿a dónde van a parar esos cuerpecitos cuando uno ni siquiera los conoce uno en el corazón, pero no físicamente, ¿verdad? Ese era mi trauma, ¿verdad? Que no sabía dónde quedaban si no llevan una cristiana sepultura y eso me afectó mucho. Gracias a Dios lo fui superando. Pero en el caso de la hermana, pues se entiende, ¿verdad? Porque el ser humano se forma a base de la sangre, ¿verdad? Entonces es una pérdida de sangre que es incontrolable, ¿verdad? Pero eso es algo que le afecta a uno mucho y todavía sigo con esa inquietud, ¿verdad, padre? De qué pasa con estas criaturas, porque desde el seno de la madre, pues ya Dios nos conoce, ¿verdad? Ya sabe cómo vamos a hacer y qué parte de la vida vamos a formar. Esa es mi inquietud, padre. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, sí. El alma de los niños que obviamente no nacen, que no llegan a ser bautizados, de alguna manera la iglesia siempre nos ha dicho que hay un lugar, ¿verdad? Llamado el limbo, que obviamente no lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Es solo digamos, una reflexión de la iglesia, el llamar limbo a ese lugar donde van las almas de aquellos que no han sido bautizados, pero que, como sabemos, no han cometido ningún pecado, solamente el único pecado que tienen es el pecado original con el que nacen. Entonces, déjenme explicarles un poco para que ustedes sepan. No es que estén separados del reino de Dios, nada, al contrario, es que ellos personalmente no han cometido un pecado voluntario. El único pecado que tienen es el pecado original. Ahora bien, como ustedes saben, el que borra el pecado original es el bautismo, y al ellos no haber podido pasar por el bautismo, es por eso que la iglesia no ha querido decir están en el cielo, porque obviamente sería una contradicción si al cielo van las personas que pasando por el bautismo, ¿verdad? Por la purificación llegan al cielo. Ahora bien, no quiere decir que ese limbo no sea el cielo.
sea, el hecho de decir, no podemos decir que están en el cielo, porque sería una contradicción en cuanto a lo que es el pecado original con el que nacen, pero a la vez no podemos decir que Dios los vaya a enviar al infierno, obviamente no. Entonces, el lugar ese llamado el limbo, personalmente yo pienso que es algo como en el cielo, porque obviamente ellos no tienen pecado personal ninguno. Es un proceso de purificación que se parece al purgatorio, podría ser parecido al purgatorio, pero no es el purgatorio, porque en el purgatorio están las personas que sí han cometido algún pecado venial, porque acuérdense que quien ha cometido pecado mortal no va directamente al cielo, ni tampoco al purgatorio. El purgatorio es cuando se ha cometido algún pecado, digamos, venial, y pasa por un proceso el alma de purificación, ¿verdad? Porque no es santo, no es completamente santo, no está completamente preparado para llegar al cielo, entonces pasa por un proceso de purificación que es el purgatorio. Ahora bien, estas almas, estas almitas, llamémoslo así porque son chiquititos, ni siquiera han podido nacer, al nacer o al llegar de alguna manera al mundo, porque ellos tienen alma, ya el hecho de la concepción, ya desde el momento de la concepción tienen alma, al menos así nosotros lo creemos, ¿verdad? Hasta que no cambie nuestra idea de la concepción de la vida, desde el momento de la unión de un óvulo en espermatozoide, y a Dios le ha colocado un alma. Ya tienen un alma, esa almita va a ese lugar que le llamamos el limbo, porque no tenemos otro nombre para llamarle, obviamente la iglesia le ha colocado ese nombre, y limbo significa como en ese lugar donde no es el cielo, pero no es tampoco el infierno, no es tampoco el purgatorio, es un limbo en el que se encuentran, pero que es muy parecido, yo les decía, al purgatorio, porque ellos van a purificar, a purgar ese pecado que no cometieron, pero que nacieron con él, por el hecho de no haber sido bautizados. Y como los ángeles, y por eso siempre decimos que estas almas se parecen como a los ángeles, porque a ellos les toca el mismo proceso de los ángeles. Los ángeles, ¿cómo se define cuándo es un ángel y cuándo es un demonio, si todos eran ángeles al inicio? Bueno, ahora les explico. El ángel, cuando es creado por Dios, y acuérdense que el ángel es un alma pura, no tiene cuerpo, esa alma delante de Dios toma una decisión. Y la decisión puede ser, quiero vivir para Dios y por lo tanto permanecer ángel, o quiero alejarme de Dios y entonces se convierte en demonio. Lucifer y los ángeles que ustedes saben, que le llamamos los demonios porque obviamente han sido almas que se han rebelado contra Dios, son aquellos que tomaron la decisión de alejarse de Dios. ¿Pueden ellos, algunas personas podrían preguntarse, ¿puede un demonio arrepentirse y convertirse de nuevo en ángel? Lucifer podría hacerlo, o podría hacerlo alguno de sus seguidores. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque al ser ellos alma pura, no es como el ser humano, nosotros somos carne. Al ser carne, nuestra alma está en un cuerpo que al ser carne, estamos limitados, y por lo tanto, como estamos limitados, Dios nos da la oportunidad de corregir nuestro comportamiento hasta el momento de la muerte. Porque ya en el momento de la muerte, cuando ya nuestra alma va a la presencia de Dios, ya lo que nosotros hayamos hecho está listo, no se puede cambiar más nada. Entonces, en la presencia de Dios, el alma ya se define
si va con Dios o si se aleja de Dios. Lo mismo pasa con los ángeles, o sea, en el caso de los ángeles al inicio, ellos tuvieron la oportunidad de decidir o con Dios o fuera de Dios, pero no tienen la oportunidad de arrepentirse porque no son carnes, son alma pura. Y cuando ya llegamos a ser alma pura, nuestra alma toma una única decisión para siempre. No hay cambio. O sea, nunca los que están en el infierno van a ir al cielo, ni los que están en el cielo van a ir al infierno. Recuérdense la parábola de Lázaro y el rico Epulón. Dice, hay un abismo entre ustedes y nosotros podemos ir hacia ustedes ni hacia ustedes a nosotros. Y es ahí donde el rico le dice, Lázaro, pero entonces manda ¿verdad? A mi familia, a alguien, ¿verdad? Que les oriente, que les diga, ¿verdad? Lo que tienen que hacer para poder llegar hasta donde ustedes, hacia el cielo, porque el rico Pulón se estaba, como ustedes saben, ¿verdad? Consumiendo en el infierno. Y ahí entonces donde le dice, no, pues si tiene ya a Moisés y a los profetas que lo escuchen, ¿verdad? No se necesita más nada, ni siquiera porque resucite un muerto, ellos van a convertirse. Entonces, ven cómo al final de nuestra vida, nuestra decisión como alma pura va a ser una sola decisión para siempre. Mientras estamos en la tierra, sí podemos cambiar, podemos modificar, podemos convertirnos, sea para bien o sea para mal, porque es decisión del hombre. Ahora bien, como almas puras, ya no. Ya como almas puras se toma una decisión para siempre. Entonces, lo mismo pasa con los ángeles. Los ángeles toman una única decisión para siempre. Entonces, ¿Lucifer puede convertirse? No, definitivamente tomó una decisión que es para siempre. Y como es un alma pura, no hay posibilidad de arrepentirse porque ya tomó la decisión para siempre. Está en alma pura. Igual le pasa a los ángeles. Miguel, Gabriel, Rafael no podrían convertirse en demonios porque tomaron su primera decisión para siempre como ángeles. Ahora bien, volvamos a lo que les hablaba del limbo. Entonces, imagínense estas almitas de estos bebés. Les va a pasar lo mismo que los ángeles. O sea, van a encontrarse cara a cara con Dios en ese lugar que le llamamos limbo. Acuérdense que no hay un lugar para las almas porque al no ser materiales, no ocupan espacio. Estamos hablando de un estado del alma. O sea, esas almas caen en un estado como un estado de limbo. Entonces, en ese estado se encuentran con Dios. Recuérdense que no es un encuentro material, no son de carne y hueso, importante que lo sepan. No es de carne y hueso, no es un encuentro en un lugar como a veces nosotros, ¿verdad? Lo vemos Dios sentadito en una silla con una barba y tal. No, acuérdense que Dios es puro espíritu y se va a encontrar con ese espíritu que es el alma de quien ha muerto. Y ellos, al estar marcados por el pecado original, Dios va a decidir por ellos. O sea, en ese sentido, esas almas en el encuentro con Dios, ellos pueden acercarse a Dios y recibir de Dios, que es el único que puede borrar el pecado original, recibir, ser borrado el pecado original y entonces convertirse en alma. Por eso nosotros decimos siempre, aquellos niños que mueren, sea porque sus mamás no los quieren, o sea, por un legrado terapéutico, por una situación, digamos, de alguna manera, que las mamás no tienen otra alternativa, otra posibilidad y mueren. Ellos se encuentran en el limbo, cara a cara con Dios, y van a tener la opción, la posibilidad de acercarse a Dios, de borrar sus pecados y de convertirse como en los ángeles que sirven a Dios constantemente. Entonces, pensemos que no van a sufrir del infierno porque ellos no han cometido ningún pecado de suyo propio. No van, obviamente, directamente al cielo porque no han pasado por el bautismo, pero sí van a pasar por la misma, digamos, situación por la que pasa el alma de un ángel cuando es creado. Un ángel es creado y delante de Dios toma una decisión.
La decisión de Lucifer fue de alejarse de Dios, pero la decisión de Miguel, Gabriel, Rafael, etcétera, los otros ángeles, fue la de servir a Dios y quedarse con Dios. Entonces, ellos también van a tener esa opción. Y Dios, que es el único que puede borrar los pecados, tiene el poder de borrar el pecado original con el cual ellos vienen al mundo, porque en realidad cuando son concebidos por la mancha del pecado original. Pero Dios puede borrar el pecado original. Ahora bien, siempre decimos los niños que se bauticen apenas nazcan. ¿Por qué? Porque creemos que si algún niño tal vez tiene alguna enfermedad o algo y muere, ya ese niño está completamente listo para ir a la presencia de Dios. Por eso es que se pide siempre que se bauticen. Hay iglesias evangélicas que dicen, no, tienen que bautizarse cuando ellos quieren, que ellos decidan, que ellos aprendan la doctrina, bla, 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 etc. Nosotros los católicos decimos, eso es mejor para la primera comunión, para la confirmación. Para el bautismo tiene que ser lo antes posible, porque la iglesia desde el principio siempre ha creído que el bautismo es como una medicina para la enfermedad con la cual nacemos, que se llama pecado original. Entonces esa medicina es el bautismo. Rápido, apenas se pueda, el niño tiene que bautizarse. Antes, muchas parteras incluso, ya desde el momento en que nacían los niños, lo llevaban a bautizar. ¿Por qué? Porque hay que preservar al niño del pecado original con el que nace. Hay que marcarlo como hijo de Dios. De todos modos, los niños que no tienen esa posibilidad no quedan desamparados. Dios le da una opción y van a ser ángeles para él, porque van a servirle como almas igual que lo fueron los ángeles cuando fueron creados. Como son almas puras, ellos tienen la opción de elegir por Dios una vez definitiva para siempre. Y Dios la opción de borrarle del pecado original y de poder aceptarlo en su presencia como ángeles que sirven a Dios. Entonces, acuérdense que no podemos hablar de lugares porque no hay lugares. El cielo, el infierno, son estados del alma, no son lugares, ¿verdad? Porque los lugares son para las cosas materiales. Cuando yo tengo algo material, tengo un pomo, tengo un lapicero, ocupan un espacio porque es material. Cuando no es material, el alma no ocupa un espacio, por lo tanto no podemos hablar de lugar, sino tenemos que hablar del estado del alma, el estado en el cual se encuentra esa alma. ¿Ok? Entonces, espero que te haya respondido esa pregunta, que es muy importante, sobre los niños, ¿verdad? No nacidos. Todos, incluso los que vienen de mamás que no han querido tenerlo, todos ellos tienen la posibilidad del encuentro con Dios. Entonces, volviendo a este tema tan interesante que nos coloca esta hermana, vamos a hablar primero, antes que nada, de la vida, ¿ok? Nosotros los católicos somos pro vida. Yo creo que todos los que estamos aquí somos pro vida y por lo tanto, lo primero que yo como pro vida haría es, yo quiero salvar a los dos. Quiero salvar al niño y quiero salvar también a la madre. Quiero salvarlo a los dos. Porque la primera opción, ¿verdad? Yo sé casi siempre, la primera opción de los médicos es, vamos a salvar al que ya está nacido, que es la madre. Madre, bueno, pues ya está grande y bueno, pues vamos a salvarla. Y casi siempre quien pierde la vida es la criatura que lleva en el vientre. Pero si es una persona católica, dice, bueno, vamos a tratar de salvarlo a los dos. Y hay muchas posibilidades a veces de salvarlo. Claro, aquí estamos ante una situación que yo sé que es un poco difícil porque hay una hemorragia, ¿ok? Entonces, claro, al haber una hemorragia, estamos hablando de que muy probablemente el niño, de alguna manera, incluso ya él mismo está sangrando, está deshaciéndose, porque a veces pasa eso cuando hay hemorragias, muchas veces
la hemorragia no se debe solamente al tumor, sino también el niño que ya ha estado afectado. Entonces, obviamente, el médico reconoce si hay vida o no hay vida. Aquí, como dice la hermana, llegó a perder uno de 2 meses de 2 meses. Claro, obviamente, cuando ya son muy pequeñitos, a veces no pueden lograrse y lamentablemente mueren muy prematuramente. Y allí pues el médico no le queda otra alternativa que salvar la vida de la madre. Pero yo quiero que ustedes, como católicos pro vida, todos siempre traten de pensar en salvar vidas, no en quitar vidas. Porque obviamente quitar vidas es muy fácil. Hacer un legrado, hacer un aborto, cualquier cosa de esta, pues para el médico es más fácil que salvar vidas. Aunque ellos están mandados a salvar vidas, lamentablemente, a veces dicen, bueno, vamos a salvarle la vida a uno y le quitan la vida al otro. Sin embargo, nosotros, como Provida, tenemos que estar comprometidos en salvar la vida de todo ser humano. Entonces, vamos a salvar la vida del niño y vamos a salvar la vida de la madre. Si no se puede salvar la vida de uno, pues lamentablemente ya que sea decisión de Dios, pero no decisión nuestra. Si no se puede salvar, bueno, pues ya que sea la decisión de Dios. O sea, Dios ha decidido que lamentablemente ese niño tiene que ser un angelito para él. Bueno, ya Dios lo decidió y ya el médico reconoció que hay una muerte fetal. Si hay una muerte fetal, entonces ya Dios lo decidió. Nosotros ya no tenemos que quitarle la vida al bebé. Pero lo que es feo es a veces cuando el médico decide, no, vamos a salvarte la vida, vamos a sacar todo lo que hay. Entonces, lo que está haciendo es quitando la vida de un ser humano que hay en el vientre. Nosotros no debemos absolutamente y de ninguna manera guiarnos por, por una visión simplista de que vamos a salvar la vida de la madre quitando la vida de un ser humano. Tenemos que salvar la vida. Y si Dios es el que decide, porque Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita. Esto es algo que yo quiero que ustedes aprendan en bioética. Dios da la vida, Dios la quita. Entonces, si Dios da la vida y Dios la quita, yo no soy quien para quitarle la vida a nadie, de ninguna manera. Ni voy a aconsejarlo y mucho menos a realizarlo. O sea, yo voy a tratar siempre, en toda manera, de salvar la vida. Entonces, en este caso, yo sé que es un caso difícil, pero los médicos son capaces de darse cuenta si no hay vida fetal, porque obviamente las hemorragias muchas veces, lamentablemente, pues le quitan la vida al niño. Entonces, ya Dios decidió que ese niño va a ser un ángel y por lo tanto, él mismo es el que se lo lleva a su presencia. Pero que no lo haga el médico, que no lo haga nadie, porque lamentablemente cuando lo hacemos, estamos nosotros interrumpiendo una vida que no nos toca a nosotros interrumpirla, le toca a Dios. ¿Ok? Entonces esto es importante hacerlo. Pero bueno, en este caso de esta hermana que nos está comentando, bueno, ya hay una hemorragia, hay incluso una anemia y obviamente está en peligro la vida de la madre. Entonces, con una anemia, el médico rápido tiene que solucionar la anemia. Tiene que poner transfusión de sangre para eso y tiene que parar la hemorragia. Y de alguna manera tenemos que parar la hemorragia porque si no se va a desangrar y de alguna manera desangrándose va a perder la vida ella y el bebé. Entonces, allí es rápido la decisión. Tenemos que tomar rápido la decisión. Decisión número 1, vamos a salvar a los dos. No se pueden salvar los dos, vamos a tratar de salvar la mayor posibilidad a uno entonces, ¿verdad? Para no perderlos a los dos, porque lamentablemente tomando decisiones equivocadas podemos perder incluso a los dos. Entonces, no podemos perderlo a los dos. No tratamos de no perder a ninguno. Tratamos de salvarlo a los dos. Pero en el caso de que no puedan salvarse los dos, entonces Dios es el que va a decidir entonces de qué manera Él quiere, ¿verdad? Y tratar entonces siempre de salvar vidas.
Este es uno de los dilemas morales más difíciles que hay, yo sé, porque siempre nos encontramos ante la situación de qué es lo que podemos hacer, a quién vamos a salvar. Tratamos de salvar a los dos, pero muchas veces no es posible. Entonces, ¿cómo hacer? Yo les voy a presentar, a propósito de este caso, de lo que la hermana me está presentando, que me parece muy, muy interesante, la vida de una santa que es italiana. No sé si ustedes la conocen, seguramente ustedes la conocen bastante bien, que es la vida de Santa Gianna Beretta, o se escribe Gianna, no sé cómo ustedes la pronuncian en español, si la pronuncian como Gianna, en italiano es Gianna, pero se escribe con G, se escribe como Gianna. Gianna Beretta es una grandísima, o fue una grandísima defensora de la vida. Una de las madres católicas más querida. Incluso su esposo, Pietro, que ella encontró en una misa, o sea, se conocieron en una misa, dijo: mi esposa tenía infinita confianza en la providencia y era una mujer llena de alegría de vivir. Él dice: jamás creí estar viviendo con una santa, porque la canonizaron. Entonces Pietro, ¿verdad? Dice: bueno, yo nunca pensé que estaba viviendo con una santa. Su mujer era una santa. Ella era médico, se obtuvo el título de doctor en medicina en el año 1949 en una universidad en Italia, en la Universidad de Pavía, y luego se especializó en pediatría en niños en la Universidad de Milán. Ella, según nos comentan las personas que la conocieron, fue una ferviente amante de los pobres, sobre todo las embarazadas, los niños, pero las personas que tenían bajos recursos. Y ella, como médico, prefería siempre atender a las personas más necesitadas. Era una gran devota de la Virgen María. Cuando murió su madre, ella le dijo a la Virgen María: confío en ti, dulce madre, y tengo la certeza de que nunca me vas a abandonar, ¿verdad? O sea, ella se acogió a María como madre para acogerse, ¿verdad? A una madre, porque estaba perdiendo su madre biológica. Ella hablaba de la Madre de Dios a todas las jovencitas que ella encontraba, sobre todo de la Acción Católica Italiana, que fue una acción, es todavía la Acción Católica muy fuerte en Italia. Y ella comenzó un noviazgo con su futuro esposo en una misa en el año 1954. Él era ingeniero, también pertenecía a la Acción Católica, se encontraron en una misa. Y su noviazgo fue muy hermoso porque ellos tenían unos propósitos muy, muy interesantes de proyectar una nueva familia que fuese una familia cristiana. Se casó con Pietro, con su novio, ¿verdad? El 24 de septiembre del año 1955, y comenzaron un noviazgo, perdón, un matrimonio muy hermoso. Y sucede que al inicio de su cuarto embarazo, ya ella tenía tres hijos. Ellos tenían 3 hijos, Pietro y Gianna. Y al inicio del cuarto embarazo, los médicos le detectaron un tumor en el útero y le sugirieron de que se sometiera a un aborto terapéutico para poder salvarse. Los médicos dijeron: si quieres salvarte, tenemos que hacer un aborto terapéutico, quitar inmediatamente el tumor, pero obviamente vas a perder al bebé.
Ella se negó. Ella se negó y dijo, no quiero que hagan un aborto terapéutico. Yo quiero que me operen, que quiten el tumor, pero que salven la vida de mi bebé. Incluso ella le dijo al médico, si hay que salvar una vida entre la vida mía y la vida del bebé, no duden, dice, no duden, elijan la vida del bebé y sálvenlo a él. Ella tenía los mismos derechos de vivir que tenía su bebé. Y por supuesto, ella eligió dar su vida para salvar a su bebé. Incluso ella dijo, todos mis hijos, los 3 son instrumentos de la providencia de Dios y por lo tanto el 4º también lo va a hacer. Su última hija era una niña, la 4ª, nace el 21 de abril del año 1962. Era un sábado santo. Ella dio a luz a Yanna Manuela por cesárea. La sacaron por cesárea, obviamente, porque una hora después del parto, Yanna empezó a sufrir de dolores y obviamente ya estaba en una situación muy grave por el tumor. Nace la niña, nace sana, pero Yanna empieza a tener problemas. Tuvo una fiebre muy alta, comenzó a tener una peritonitis séptica, que ustedes saben que de una peritonitis séptica muy difícilmente se salva una persona, porque llega a infectar la sangre y todo el cuerpo. Su condición empezó a agravarse. Recibió la Eucaristía en medio de los sufrimientos y no dejaba siempre de repetir a Jesús, te amo. Murió el 28 de abril, precisamente una semana después de haber tenido a su hija. Fue proclamada santa, Santa Yanna, santa por el hecho de ella haber elegido perder su vida, pero preservar la vida de Yanna Manuela, que es, ¿verdad? La hija de ella. En un emotivo encuentro con el Papa en Filadelfia, Estados Unidos, Yanna Manuela, que ya es obviamente una joven, leyó una carta muy emotiva, precisamente dedicada a su madre, que dio su vida por ella, porque obviamente gracias a su madre ella puede hoy vivir. Y en ese encuentro con el Papa en Filadelfia, la hija de Santa Yanna leyó una carta muy hermosa que es muy hermosa. Quisiera que ustedes también tuvieran la oportunidad de escucharla. No sé si, obviamente, yo creo que sí, bueno, un tiempo sí tenemos, pero me gustaría que la escucharan para que ustedes vieran, ¿verdad? Lo que me estoy refiriendo. Se va a... No es muy largo, es corto, es corta, pero me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad también de escucharla. Estoy compartiendo la pantalla. Aquí está la hija de Santa Yanna, esta niña que, como ustedes saben, nació una semana antes de morir su madre, y nació porque su madre rechazó un aborto terapéutico para salvarle la vida a ella. Con esto
es importante que entendamos que no estamos diciendo, ¿verdad?, que las mujeres que, eh, que tienen, ¿verdad?, una situación específica, ¿verdad?, tengan que hacer, ¿verdad?, lo mismo que hizo Santa Yanna. Hay situaciones en las cuales obviamente no se pueden salvar ninguna de las dos, y a veces hay, como les decía, muerte del bebé, y hay situaciones en las cuales si siguen adelante con el embarazo, muchas veces se pueden perder la vida de las dos, de la madre y la hija. O sea, lo que estoy presentando aquí es para que ustedes vean que hay un ejemplo de santidad de una madre que lo hizo, pero ella tuvo la oportunidad de poder tener a su hija. No todas las madres enfermas de cáncer tienen la posibilidad o de un tumor, digamos, de tener a su hijo sano, porque a veces el mismo tumor también afecta. Sin embargo, acá Yanna nos da un ejemplo de que hay momentos y hay posibilidades de que se puede incluso salvar a la hija. Entonces, la iglesia la proclama santa porque ella da su vida. Es como una mártir. Es que saben que el mártir es quien da la vida por Jesús. Ella está dando la vida por su hija, siguiendo la ley, ¿verdad?, de Dios, de preservar la vida. Entonces, vamos a escuchar un momentito esta intervención, a ver si se escucha bien, la intervención de la hija de Santa Yanna en este Festival de las Familias en Filadelfia con el Papa. Une a nosotros para leer una carta personal escrita por su madre. When I think of our great reciprocal love, I can do nothing but thank the Lord. Cuando experimento este amor recíproco, no puedo nada sino que agradecer al Señor. That God has given to us. El amor es el más profundo sentimiento que Dios nos ha dado. Y siempre vamos a amarnos como nos amamos ahora, Pietro. My dearest Pietro, Mi querido Pietro, gracias por todo. I want to tell you all that I feel. Quería decirte todo lo que siento, todo lo que hay en mi corazón, pero no puedo. Pero tú ya sabes cuáles son mis sentimientos. Entonces tú debes saber cómo entenderme. Pietro, Muy querido Pietro, that you will estoy segura que siempre me vas a hacer tan feliz como soy ahora, Lord will listen. y que el Señor escuchará tus oraciones, That is viniendo de un corazón que siempre lo ha amado y lo ha servido siempre en una manera santa. Pietro, how much I Pietro, learn from you. que feliz estoy de aprender de ti. Tú eres un tremendo ejemplo para mí y te agradezco por ello. We've got the help and the blessing. We will Tenemos con la ayuda de Dios y su bendición, haremos todo lo posible para hacer nuestra nueva familia un pequeño cenáculo donde Jesús reinará sobre todos nuestros afectos, deseos y acciones. my Pietro, Mi Pietro, just a few days away. nuestro matrimonio está a pocos días de ahora y me siento muy emocionada de estar tan cerca de recibir el sacramento del amor. We'll be working with God. Vamos a estar trabajando con Dios en su creación. We can give De children. esta forma vamos a poder darles hijos y que lo amarán y le servirán. Bueno, quería presentarles este pedacito simplemente para que tengan en cuenta, ¿verdad?, cómo esta madre, ¿verdad?, que dio su vida por su hija,
es santa y bueno, lo que está, para explicarles un poquito, porque obviamente está con la traducción del inglés al español, y entonces tal vez nos cuesta un poquito de trabajo de darle seguimiento. Ella, la carta que lee la hija de Santa Gianna, es las palabras que su madre, Santa Gianna, le decía a su esposo, ¿verdad? A su marido. Y una de las cosas que dice es: quiero decirte todo lo que siento, todo lo que está en mi corazón, pero no puedo. Pero tú ya sabes que son mis sentimientos, así que tienes que saber cómo comprenderme, ¿verdad? Y entonces está haciéndole esta carta con el sentido de que una mujer, ¿verdad?, que ha vivido para el Señor, que está en el cielo, ama a su marido, a su esposo, y ha querido colaborar con Dios en la procreación de hijos, hasta que obviamente Dios decidió sobre la vida de ella. Ella fue canonizada en el año 1994 por Juan Pablo II. Y bueno, pues el Papa Francisco la declaró patrona del Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia en el año 2015. Bueno, esto es lo que quería comentarles sobre la vida de Santa Gianna, porque me parece muy interesante cuando hablamos de estos casos específicos, ¿verdad? Cuando escuchamos aborto terapéutico, etcétera. Es siempre importante valorar la decisión en ese momento. No es fácil tomar la decisión. Vuelvo y repito, el caso de Santa Gianna no es el mismo caso de todas las mujeres. Hay mujeres que lamentablemente, bueno, como este caso que nosotros estábamos leyendo, hay una hemorragia de tercer grado, o una anemia de tercer grado, una hemorragia muy grande. Obviamente se van a perder las dos vidas. Entonces los médicos analizan la situación, valoran la situación y moralmente toman la decisión. Ella era médico, obviamente ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía que iba a poder preservar la vida de las dos, de ella y de su hija, por lo menos hasta el momento del parto. Y ella sabía que si lo hacía estaba poniendo en riesgo su propia vida, pero ella decidió poner en riesgo su vida para darle la vida a su hija. Pero no siempre es de la misma manera. Hay veces que obviamente la situación es muy grave y por lo tanto es imposible preservar la vida del bebé. Entonces yo sé que son situaciones difíciles, solo que las situaciones hay que valorarlas una a una para poder darnos cuenta por dónde debemos actuar. Buenas noches, Padre Humberto. ¿La maternidad también debe ser una vocación? Sí, absolutamente, absolutamente. La maternidad debe ser una vocación. No toda mujer está llamada a la vocación de la maternidad. Tal vez hay mujeres que simplemente quieren, por ejemplo, las monjitas, ¿verdad? Son mujeres que tienen otro tipo de vocación, que no es la maternidad, al menos no es la maternidad física, es la maternidad espiritual. Entonces, claro que la maternidad es una vocación que se vive de diferentes grados. Está la maternidad biológica, que no todas las mujeres obviamente tienen la vocación de la maternidad biológica. Hay algunas que simplemente deciden no ser madres, incluso no casarse, no procrear hijos. Hay otras que deciden una maternidad espiritual de un modo diferente, que también es muy fecunda, muy fecunda. Todo depende de la vocación a la cual cada mujer esté llamada. Eso sí es importante. Buenas noches, que Dios les bendiga, Padre. La pregunta que había hecho es la siguiente. Cuando se ha llevado a cabo un aborto que fue producto de una violación, ¿es pecado? Excelente pregunta, pero a mí me gustaría esta pregunta hacérselas a ustedes.
porque me gustaría tener esta discusión, ¿verdad? Con ustedes, porque es una pregunta muy, muy importante. Si se ha llevado a cabo un aborto producto de una violación, ¿es pecado? Y la otra pregunta que yo haría, si hay una chica que ha sido violada, imagínense, yo en mi primer año como psicólogo, bueno, yo creo que todavía ni siquiera me había graduado, no. No, creo que estaba haciendo haciendo la pasantía, en verdad, lo que aquí en Estados Unidos le llaman la residencia, como psicólogo en un hospital. Y me tocó atender a una chica de 15 años más o menos que había sido violada por su padre biológico. Imagínense, había sido violada por su padre biológico y había concebido, o sea, tenía en su vientre una criatura. En la República Dominicana el aborto es ilegal. Por lo tanto, esa niña la remitieron a salud mental y bueno, dio la casualidad que yo fui el que la recibí junto con el psiquiatra que me daba seguimiento en mi pasantía. Y le dimos seguimiento psicológico porque esa niña no solamente tenía la huella en su alma de haber sido violada por mucho tiempo por su padre y el miedo de comunicar lo que estaba pasando. Ya el padre estaba en la cárcel, obviamente, en ese momento, pero ya ella había concebido un hijo de su propio padre. Es una situación que no se las narro porque no la pueden ustedes imaginar. Imagínense una niña que no solamente ha sido violada por el padre y tiene la huella de la violación, sino que también ha concebido un hijo, o sea, lleva en su vientre un hijo que es de su propio padre. Cuando ella obviamente lo contó a su mamá, pues lo acusaron, el hombre ya estaba en la cárcel, pero la niña en el hospital obviamente no entendía lo que estaba pasando. Por una parte lloraba, por otra se desesperaba. Al ser inconstitucional el aborto en la República Dominicana, esa niña tiene que tener el hijo, producto de una violación. Entonces, mi pregunta es la siguiente para ustedes porque quiero que dialoguemos sobre esto. Una pregunta es la de la hermana. ¿Ustedes creen que llevando a cabo un aborto producto de una violación es pecado? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, que viene relacionada también con esto, esta niña, por ejemplo, que ha sido violada por su padre, ¿ustedes recomendarían el aborto en estos casos especiales? ¿O de alguna manera pensarían que sería una solución? Bueno, abro los micrófonos y me gustaría escuchar sus opiniones. Déjenme ver si tienen la opción de ver el micrófono. Sí, sí la tienen. Buenas noches, padre. Buenas noches. Habla María. Adelante, Bueno, María. respecto a un aborto por una violación, para mí personalmente es pecado, porque pienso que de igual forma tiene vida, el feto tiene vida ya, tiene alma. Entonces, para mí lo apropiado sería, está bien, el culpable está en la cárcel, pero el niño no tiene culpa. Entonces, creo que debería tener al niño o realizar aborto a menos que esté en riesgo la vida de la menor o de la persona que está embarazada, ¿no? O si a veces son niñas, entonces ponen en riesgo su vida. En ese caso, tal vez, pero para mí que lo más óptimo sería tenerlo y darlo en adopción, si es que no lo quiere. Eso es todo. Ok, muy bien. Buenas tardes, padre. Soy Buenas yo tardes. nuevamente. Mire, padre, para mí desde cualquier punto de vista,
es pecado el aborto. ¿Por qué razón? Porque sea por el motivo que fuere, estamos matando a una vida. No importa si sea de 4 semanas, de 6 semanas, de 15, 18, 30 semanas, es matar ya una vida que empezó. Si nosotros partimos de nuestra religión, el único que puede dar la vida es Dios y el único que puede quitarla es Dios. Nosotros no somos quien para quitar una vida, sea el motivo que fuere. Lo más doloroso como sea esta violación, porque yo pienso que cualquier violación, sea de un padre a una hija, sea de un particular a una hija o a una mujer adulta, yo pienso que ese debe ser un trauma enorme, grandísimo, pero ahí está, para eso están los psicólogos, para darles el apoyo moral, el apoyo psicológico, para hacerles entender de que esa criaturita no tiene la culpa, porque estaríamos a él haciéndole pagar la culpa de un adulto que hizo todas esas cosas a conciencia. Entonces, él no merece morir, pagar la culpa de uno que él pues fue el que violó. Entonces, yo pienso que sí es pecado, padre. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Sí, buenas. Buenas. Padre, principalmente, Escucho dos, creo que hay dos. la vida. No se escucha muy bien. Misael, creo que escuché tu nombre, pero no se escucha muy bien. Paso yo entonces. Ok, adelante. Sí, Porque algunas veces tienen problemas de conexión de internet. sí, Noris Inmaculada. Yo secundo las ideas de las hermanas. Además que de provocarle, de ser un pecado de quitarle la vida a ese niño, sería darle otros doble sufrimiento a la madre. Entendería yo, porque se lanzaría la vida de ella también a un gran sufrimiento. Aparte. Sí, Nuris, imagínate que tú seas la mamá de esa niña. Imagínate que tú te enteras, ¿verdad? Que no sabías que tu niña estaba siendo amenazada por su papá para que no dijera que estaba siendo violada, y ella ese sufrimiento se lo guardó hasta que obviamente te enteraste de que estaba embarazada y no sabías de quién era, pensabas que era de un amiguito, de un noviecito, y te enteras que es tu propio esposo, el papá de la niña. Y bueno, estás en esa situación, ¿qué tú harías? Tú, como madre de esa niña, que sabes que que va a llevar en su vientre un nieto tuyo, pero que a la vez va a ser de la niña, pues obviamente ni se entiende que puede ser porque es hijo de su propio padre, que es a la vez tu esposo. ¿Qué harías? Bueno, de mi parte, yo lo que buscaría brindarle todo mi apoyo, buscarle ayuda psicológica, espiritual primordialmente, porque buscaría la ayuda con los sacerdotes, con los psicólogos, con doctores, aparte de mi ayuda, brindándole mi apoyo en cuanto a lo que más pueda. Porque de una manera u otra ya está y no se puede evitar de ninguna otra manera que no sea quitándole la vida. Entonces es como arrancar un pedazo de mi alma, no en vez de uno sean dos.
caeríamos muchos entre el mismo pecado y entre el mismo sufrimiento. Imagínate que te toca ir con un psicólogo que no es católico, que no es creyente, y te dice, ¿sabes qué? Ese niño va a venir con unos traumas muy grandes, tu niña también, porque va a ser hijo de su propio padre, ¿verdad? Y a la vez hijo de ella. El niño va a saber que su abuelo es a la vez su papá, que está en la cárcel, es hijo de esa persona que obviamente cometió ese grave pecado y tiene la mente enferma, y ese niño puede venir también con esa mente enferma. Y el psicólogo te dice, la solución para nosotros es el aborto. ¿Qué tú decidirías? Yo no lo haría de ninguna manera. Yo mejor me quedaría, bueno, como otros niños que nacen con síndrome de Down, que no tienen su mente en su cabale. O sea, aunque hay niños que sí tienen algunos síntomas, pero tienen otras gracias que se pueden desarrollar de alguna manera u otra, pero yo no lo haría de ninguna manera. Dios le abre la puerta a uno, siempre y cuando uno esté pegado de Dios. Él le da la manera de la sustención y todas esas cosas, uno buscaría la forma. Con la ayuda de Dios y la Madre Santa. Padre, yo pienso que me buscaría otro psicólogo, porque si el psicólogo es el que supuestamente me tiene que ayudar y me está diciendo eso, pero en mi creencia estoy en la disyuntiva de que o lo dejo o es que de pronto va a venir con taras, o de pronto porque tenemos genéticamente el mismo material, vamos a compartir y todo eso. Bueno, primeramente yo buscaría un psicólogo con mucha más empatía con la vida, y luego de eso le pediría a Dios que si ya me dejó pasar por todo este calvario que yo estoy pasando, bueno, por algo será su decisión, pero si Él me regala una vida, Él pongo en sus manos. Hay muchas personas que nacen bien, porque en la historia hay un montón de personas que ha habido pues esto de que los padres han abusado o se han casado hermanos con hermanas y padres con hijos y todo eso. Claro que hay taras, pero en cambio yo le pediría a Dios, confiaría ciegamente en Él, en que Él me va a ayudar, y trataría de sembrar en mi hijo la decisión de que yo le di la oportunidad de que nazca, no importa qué, que Él para mí fue lo más valioso y para Dios fue lo más importante. Entonces, si Él quiso que venga, entonces yo voy a agradecer al Señor de que yo fui seleccionada para cuidar a un niño y pues hacer mi mejor trabajo, partiendo desde cero. Muy bien, muy bien. Padre, Las ideas. Sí, adelante. Ahorita estamos nosotros hablando y comentando, ¿no? ¿Qué haríamos? Pero no me quiero imaginar, Padre, que una cosa de esa naturaleza suceda en carne propia. Sí. Debe ser algo terriblemente doloroso, pienso yo. Por más que nosotros estamos metidos en la religión, en la creencia, en Dios, en la Virgen Santísima, debe ser algo muy, muy, muy doloroso. En primer lugar, como madre, y en segundo lugar, como hija, que sería la chica que fue violada. Yo pienso de que en esos momentos tan difíciles necesitamos el apoyo incondicional de toda la comunidad, de todos los grupos de oración, para llegar a entender la vida que se lleva dentro del vientre. Y ayudar terriblemente a esa niña, porque ella necesitaría de por vida
psicólogos para que pueda entender qué es lo que le pasó. En primer lugar, el abuso del padre, que eso nunca debió suceder. Y como madre, ¿qué pasó para que eso haya sucedido? Porque aunque no se haya quedado embarazada la niña, y si me entero de que mi esposo le está abusando a mi hija, ¿qué pasó de parte de mí como esposa para que eso haya hecho mi esposo? Son un montón de cosas, padre. O sea, más de la criatura que lleva dentro, yo creo que es muchas cosas psicológicas que necesitamos el apoyo de tanto como madre, como hija, como incluso el padre que esté en la cárcel y todo lo demás. Es bien difícil, padre, es bien difícil. Claro, nosotros estamos, o sea, pienso de que el niño debería nacer. Y tal vez ese niño, si nosotros le revertimos toda esa ira, ese odio, esa venganza en amor, yo creo que ese niño, por más que diga a los médicos que viene con muchos traumas, yo creo que ese niño vendría con mucho amor para la bendición del hogar, ¿no? Pienso yo. Pero es un trauma muy grande, padre. Muy grande. O sea, es fácil decir, yo le tendría, pero solamente pongo en los zapatos de esa persona, es bien difícil, bien difícil. Y es algo que sí deberíamos nosotros siempre pedir a Dios que nos dé sabiduría para que esto no suceda. Eso es nada más, padre. Gracias. Muy buena la intervención tuya, y yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso. A veces nosotros obviamente ahora estamos viéndolo no desde nuestra situación, sino desde la situación de alguien de fuera. Y claro, obviamente es muy fácil hablar de alguien de fuera, pero si les tocara ¿verdad? A ustedes, es importante que reflexionen y piensen. Esta situación es una situación bien difícil. Nosotros somos pro vida y obviamente nosotros diríamos, obviamente, no, nunca la vida del bebé debe ser, como diríamos, el juego, ¿verdad? Con el cual nosotros podríamos jugar o de alguna manera podríamos eliminar, como diciendo, bueno, eliminando el bebé ya se elimina lo que es la huella de lo que pasó, porque algunos seguramente hubiesen pensado, bueno, eliminamos el bebé y ya ella se va recuperando y todo eso queda en un pasado. Si el bebé nace, toda la vida va a recordar el trauma y tal, pero la vida del bebé no puede ser absolutamente un juego, como que ya nos sacamos de encima al bebé para salir del trauma de la violación. No. Todo aborto es un pecado, ¿verdad? Para responder a la hermana que había preguntado, todo aborto es un pecado. Obviamente, si es un aborto producto de una violación, es un pecado porque es la muerte de un ser humano que no tiene la culpa de ser hijo de un violador o de ser hijo de qué sé yo, de un malandro o de quien sea. El hijo o el niño tiene el derecho a la vida en cualquier circunstancia que sea, en cualquier circunstancia, porque él es el inocente que no ha querido venir al mundo, pero le tocó. Dios le dio su alma y él debe nacer. Es difícil la situación, yo entiendo, algunos de ustedes dicen, bueno, si ellos no lo quieren, lo pueden dar en adopción. A veces es también traumático, ¿verdad? La situación, porque el niño que es dado en adopción, aunque no sepa nunca, bueno, que su papá era también su abuelo y que su mamá, pues, es la hija de la hija de su esposo y, bueno, un enredo en la cabeza al pobre niño,
aunque sea llevado a una adopción, muchas veces los traumas son a veces peores. Pero la vida humana está por encima de cualquier trauma. Para eso hay psicólogos, para eso hay un proceso, para eso hay un seguimiento. Y nosotros somos pro vida y debemos siempre estar de parte de la vida. Pero sí, ciertamente es muy doloroso. Se los digo porque a mí me tocó dar seguimiento, al menos por un año, el año que estuve de residente en el hospital Robert Rick Cabral, el hospital infantil de Santo Domingo, en la República Dominicana. Vi muchos casos, no les puedo contar todos porque cada uno que venía eran casos difíciles, porque acuérdense que al ser un hospital, pues vienen todos los casos más complicados. Y bueno, uno de los casos que yo vi que fue difícil de manejar, porque era una situación bien traumática. Había que trabajar con la niña, había que trabajar también con la mamá. Y luego al nacer el niño, obviamente habría que trabajar con él. Pero sí es una situación bien difícil, porque recuérdense que es una niña de 15 años que podría haber quedado embarazada como otras niñas que tal vez experimentando con un amiguito, o incluso hasta con el vecino del frente, podría quedar embarazada mal porque es producto de una violación, mal porque muchas veces es producto de un querer, ¿cómo se dice? Explorar el cuerpo de otra persona y bueno, queda embarazada. Pero cuando queda embarazada de su propio padre, es un trauma mayor aún, porque incluso cuando ella hablaba con ella, yo me daba cuenta que ella tenía como unos sentimientos encontrados. Y aquí es donde viene el proceso psicológico profundo. Había sentimientos encontrados. Por una parte, ella lo odiaba porque la mantuvo obligada, amenazada por mucho tiempo, hasta que, bueno, sale a relucir esto y luego también ella saber que está embarazada a los apenas 15 años de su propio padre. Pero por otra parte, yo sentía que habían sentimientos encontrados, porque ella le tiene aprecio. Incluso ella me llegó a decir, bueno, en ambiente de clínico, me dice: doctor, sabe que yo no quisiera que mi papá estuviera en la cárcel, que yo lo quiero, porque es mi padre. Entonces tienes tú que trabajar con esos sentimientos para que ella no tenga un sentimiento de compasión, porque él tiene que estar en la cárcel. Obviamente ese es su lugar por lo que hizo. Pero por otra parte, es natural en todo ser humano, aunque tu padre sea el peor del mundo, es natural que tú sientas un cierto afecto hacia él, que tú sientas cariño. Es normal. Por más malo que sea o por más mal que te haya hecho, siempre en todo ser humano, y más si es una persona buena, si es una chica buena, hay sentimientos de afecto, hay sentimientos de cariño. Entonces, ¿cómo trabajar con esos sentimientos que son encontrados digamos, de amor-odio, ¿verdad? Por una parte lo quiere, por otra parte lo odia por lo que le hizo, pero es una persona de la cual nunca se va a desatar porque va a ser siempre el papá de su hijo, pero va a ser siempre el papá de ella también. Entonces, es difícil, es difícil. Desde el punto de vista psicológico, yo sé que muchos colegas míos, bueno, Santo Domingo no es, bueno, no era, no sé si habrán cambiado las leyes, no era en esa época que le estoy hablando, varios años atrás, el aborto era completamente ilegal, en ninguna circunstancia, ni siquiera por violación. Pero muchos colegas míos, muchos psicólogos sí proponían que abortara de alguna manera, aunque sea en una clínica. Allá hay clínicas que son ilegales, donde hacen abortos ilegales. Pero era una situación, sobre todo porque ellos decían por la parte mental, ¿no? del trauma que queda en esa niña. Pero por otra parte, una de las cosas que yo decía era, pero vamos a crearle un trauma mayor a esa niña cuando esa niña sepa que su primer hijo
ella misma lo mató. Una mujer cuando comete un aborto, no digamos los abortos espontáneos, porque obviamente los abortos espontáneos no es culpa de la madre, entonces no hay culpabilidad, hay tristeza, obviamente. Muchas mujeres, por ejemplo, mi mamá perdió unas dos niñas que eran gemelas con 8 meses. O sea, ya estaban casi logradas, pero lamentablemente le sobrevino una hemorragia y al llegar al hospital lamentablemente no pudieron salvar a ninguna de las dos, estaban ya muertas y cuando hicieron el ultrasonido, bueno, estaba una muerta y la otra todavía quedaba viva, pero al sacar la que estaba muertecita, la otra pues ya también murió en el mismo proceso y bueno, tuvo que lamentablemente despedir a las niñas. Queda siempre, porque eso fue hace muchos años, antes de yo nacer, me contó mi mamá, antes de yo nacer, tuvo esa situación, ese embarazo con esas mellizas que ella recuerda mucho, que incluso le pusieron nombre porque ya tenían 8 meses, estaban completamente formadas y bueno, les pusieron nombre, incluso hicieron cristiana sepultura y todo. Bueno, mi abuela fue la que se ocupó porque mi mamá estaba inconsciente porque cuando llegó había perdido mucha sangre y estaba muy mal. Ellas siempre van a recordar una pérdida, pero imagínense que sea porque ellas deciden. Entonces, una mujer va a recordar siempre esto toda la vida. Entonces, yo siempre digo, si el trauma que esa niña tiene es el haber quedado embarazada de su padre, le vas a sumar otro trauma más de que ella misma decidió acabar, ¿verdad?, con la vida de su primer hijo. Entonces, va a quedar marcada para toda la vida porque eso es un trauma que no se elimina, es un trauma que va a quedar para siempre. Entonces, hermanos y hermanas, yo sé que este tema es muy interesante. Apenas estamos iniciando porque vamos a seguir viendo. Hay otros 10 comentarios en el chat que no quiero que perdamos, por lo tanto vamos a retomarlo. Solamente voy a responder rapidito algunas y ya después las otras las voy a dejar para la próxima semana. Si alguna persona aborta, tendrá perdón de Dios. Toda persona que hace el proceso de examen de conciencia, arrepentimiento de corazón, propósito de enmienda, confesión y cumplimiento de la penitencia, siempre tendrá perdón de Dios. Toda persona. Solo que hay que revisar los cánones de las diócesis. Por ejemplo, en mi diócesis de nacimiento, bueno, la diócesis de Cuba, el único que puede perdonar el aborto es el obispo. Entonces, una persona que ha cometido un aborto o un médico que ha procedido al aborto o una madre que haya recomendado un aborto, si va a un sacerdote, el sacerdote le va a decir, ok, gracias por haber tenido la confianza de decirlo y tal, pero este pecado tienes que confesarlo directamente con el obispo. Entonces, claro, tiene perdón, pero tiene un proceso un poquito diferente a los otros pecados, porque recuérdense que este pecado tiene una connotación mayor. Bueno, hay algunos sacerdotes, por ejemplo, nosotros por congregación, los salesianos, podemos también hacerlo, porque una de las cosas que tenía como distintivo San Juan Bosco era el hecho de ser confesor, entonces también tenemos esa posibilidad. Pero cualquier otro sacerdote tendría que remitir al obispo para el perdón del aborto. Depende de la diócesis, obviamente no todas las diócesis son iguales. Yo les estoy hablando, por ejemplo, la diócesis de Cuba. Hay que enterarse un poco de las leyes de cada una de sus diócesis, a ver cómo aplica. Probablemente en sus diócesis los párrocos puedan hacerlo o algún tipo de sacerdote en específico. Yo les hablo, por ejemplo, en el caso de Cuba, pues es de esa manera. Entonces, sí es importante saberlo, que sí tiene perdón, porque obviamente toda persona que se arrepienta tiene perdón,
¿verdad? Incluso el buen ladrón y todos los que han tenido el arrepentimiento, pero tiene que tener la contrición. Acuérdense que para uno, no solo este pecado, cualquier pecado, uno tiene que tener contrición de corazón y arrepentimiento. No es que voy a confesarme y luego voy a seguir, no. O sea, tienes que tener la contrición del corazón y el propósito de enmienda, que quiere decir el propósito de no cometerlo más, arrepentimiento de corazón y un proceso de purificación del pecado. Padre, entonces, así como rezamos por las almas del purgatorio, podemos rezar por estos bebés. Es un poco diferente, porque acuérdense que las almas del purgatorio están purgando durante un tiempo determinado. Estos bebés simplemente en el momento en el cual se presentan delante de Dios, ya ellos, Dios les da la encomienda, ¿verdad? De ser ángeles porque perdona del pecado original. Pero si ustedes quieren, si es un bebé, por ejemplo, que tuvieron o algo. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi mamá siempre rezar por las almas de estas dos gemelas que ella perdió, porque ella obviamente se recuerda de las niñas que nunca las vio porque ella estaba en el hospital, quienes la vistieron y todo fue mi abuela materna, la mamá de ella. Pero ella siempre se recuerda de estas niñas, pues también puedes orar por ellas, pero yo diría que la oración debería ser como la oración que hacemos a los ángeles, porque debemos entender que estos niños son como ángeles en el cielo, que pueden incluso interceder por ti y por tu familia, ¿verdad? En el caso de que sean niños perdidos de esa manera. Sí, claro, se puede rezar como rezamos por las almas del purgatorio, pero entiendan que son diferentes. Las almas del purgatorio tenemos que orar para que purguen, porque están en ese momento purificándose. El caso de estos niños es diferente porque es, como les decía, como ángeles y su encuentro con Dios es del momento y ya para siempre. Bueno, yo sé que quedan muchas preguntas, no voy a seguir porque ya faltan 10 minutos para las 10, ya estamos terminando y quiero darle espacio también a Vanesita para que antes de las 10 pueda culminar con ustedes con los avisos. Entonces voy a darle la bendición. Por favor, esos 10 o más comentarios que me quedaron, sí, como alrededor de 10 comentarios o 11 que me quedaron, recuérdense colocarlos en el chat inmediatamente el miércoles que viene, porque quiero seguir dialogando con ustedes sobre estos casos, porque me parecen casos muy importantes y son dilemas morales muy interesantes, como este que tratamos hoy, ¿verdad? Del aborto en circunstancias especiales. Entonces, colóquenlo en el chat inmediatamente ustedes puedan, colóquenlo para que podamos dialogar sobre eso. Bueno, les doy la bendición y ya paso con Vanesita. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.